Los que más trabajo pasan en nuestro país son los adultos mayores. Así lucen actualmente las colas que se forman en la antigua Casa del Pan. Este ejemplar que vemos acá se le conoce como berraco. Hay otros temas más preocupantes como lo son la avenida de Villablanca totalmente vacía. Bañarse todos los días puede ser dañino para la piel. El cubano hace todo lo posible por mantener las calles limpias. Ha convertido las esquinas en vertederos interminables. Imagínense lo que es estar ingresado en un hospital donde las condiciones dejan mucho que desear. La ponen 3 horas en la mañana y 3 horas en la noche. Resaltan los rostros de la desesperación. Es mejor salir a vender algo y ganarse la vida honradamente antes que andar en malos pasos. La realidad es que por mucho que se luche en Cuba, no se alcanza a ver la luz al final del túnel. Seguramente mejorarían muchas cosas y cambiarían muchas otras. Buenos días familia, nos encontramos en Santo Suárez, justo en la calle San Bernardino. Ahora les voy a estar mostrando esta maravillosa calle, pero primero déjenme decirles, este video se los grabé para mostrarles el antes y luego mostrarles el después del paso del huracán por acá por Cuba. Pero verdaderamente lo que les voy a mostrar es la calzada de 10 de octubre y un poquito de Centro Habana. Así que quédense hasta el final del video porque esto va a estar súper interesante. La antigua calzada de Jesús del Monte, que en la actualidad se le conoce como 10 de octubre, es una de las avenidas más concurridas de La Habana. Los diversos negocios pequeños que se realizan a lo largo de esta arteria son el sustento de miles de familias cubanas. Con el transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento, la infraestructura se ha dañado a tal punto que cada día se vuelve más inseguro pasar por debajo de balcones y portales. La vida en Cuba es muy agitada. El cubano siempre está al pendiente de algo. Cuando no falta la corriente, falta el agua o el gas. Pero ¿qué pasa cuando estos tres servicios se encuentran afectados al mismo tiempo? Eso lo veremos en el transcurso de este video. En lo que muchos esperan a que entren los productos de la canasta básica, otros se levantan desde temprano y trabajan de sol a sol para poder acceder a los alimentos más básicos. En Cuba, como en muchas partes del mundo, existen personas dispuestas a realizar cualquier tipo de trabajo para salir adelante. Aquí lo mismo reparan sombrillas, rellenan y cambian piezas de fosforeras, limpian calderos, entre otras múltiples labores que se realizan con el objetivo de sobrevivir el día a día. En Cuba es muy común ver a las personas con una bolsa de nylon en la mano. Si esta contiene algo, es señal de que se hizo algún mandado o se llegó a realizar alguna compra. Aunque ustedes no lo crean, son muchos los que salen de compras con el dinero exacto. La cruda inflación que atraviesa el país afecta directamente la estabilidad de los precios. Lo que conseguiste la semana pasada por $1, hoy puede llegar a costarte $2.50. Es por eso que también se pueden apreciar a muchos con bolsas vacías y caras amargadas, principalmente los adultos mayores. Estos se sienten frustrados y decepcionados al verse obligados a pagar 3 veces más por un producto o comprar por el mismo precio mucho menos que la semana anterior.
La vida real en Cuba no es como te la contaron los comerciales. El cubano saca fuerzas de donde no las hay para poder seguir adelante. Los que más trabajo pasan en nuestro país son los adultos mayores. Con una pensión de $5 al mes que se ve reducida drásticamente con el aumento del dólar, estos se ven obligados a seguir trabajando hasta que sus cuerpos resistan. Muchos ancianos sobreviven de los mandados que les hacen a los vecinos y los más vulnerables de la caridad de los mismos. En las últimas semanas se ha sentido la ira de la naturaleza reflejada en nuestro país. Pero ¿está preparado el cubano para afrontar estos fenómenos? Muchos de ustedes se preguntarán qué hacen los cubanos ante la llegada de estos desastres naturales y cómo se logra sobrevivir. Ante el anuncio de la llegada de un nuevo huracán suceden dos cosas. Los que pueden envían remesas a sus familiares. Los que no reciben remesas y dependen de un salario tienen que arreglárselas como puedan. Las personas salen a la calle a comprar la comida que sus bolsillos les pueden permitir. Todos caminan de un lado a otro en busca de lo más económico. Aunque a veces esto amerita tener que pasarse 6 horas en la cola del pan, a expensas a que éste se acabe y no puedan volver a sacarlo por falta de electricidad o de alguna materia prima para su elaboración. Así lucen actualmente las colas que se forman en la antigua Casa del Pan. Según cuentan las personas que tuvieron la oportunidad de vivir la era dorada de Cuba, aquí se compraba el mejor pan de la ciudad y a un precio muy asequible para todos los bolsillos. Y si te ha impactado la cantidad de gente que hay para comprar un pedazo de pan, esto no es nada en comparación a lo que estaremos viendo más adelante. Detrás de las columnas y portales se esconde la supervivencia de la que muy pocos hablan. En lo que algunas tiendas estatales parecen museos vacíos, en las afueras se encuentran todo tipo de vendedores. Las personas que no cuentan con un local fijo tratan de vender sus mercancías en los portales. Antiguamente esto sucedía con algunos cuentapropistas, los cuales no les era permitido vender en áreas comunes, incluso estando de acuerdo todos los vecinos y pagando todos los impuestos. El decomiso de las mercancías y las innumerables multas en ocasiones impagables hicieron que muchos cerraran sus negocios y entregaran las licencias. El Estado, al darse cuenta de este suceso, decidió reubicar a los que estuvieron de acuerdo en diferentes ferias y espacios abiertos. La competencia era muy dura. Habían pocos clientes y casi todos tenían las mismas mercancías. Las que vienen de Venezuela, de Panamá, de Rusia, entre otros países a los que los cubanos pueden viajar. Algunos libres visados, otros con trámites de visa. De igual modo, todos tenían lo mismo, por lo cual las ventas eran muy bajas. Esto obligó a muchos a alquilar o vender sus puestos en las ferias y tener que reinventarse o dedicarse a otras cosas. Entre los negocios más comunes en Cuba se encuentra el de la venta de viandas y hortalizas. Existen dos formas para acceder a estos productos. La primera son las carretillas ambulantes que te puedes encontrar en cada esquina. La segunda, los agromercados que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad. La primera opción cuenta con precios más elevados, pero lo bueno es que te libras de las colas que se forman en los mercados. La tercera vía para adquirir alimentos y la más económica para muchos son las ferias que se realizan en ocasiones los fines de semana. Ahí es donde los cubanos van a gastarse los ahorros. Y hablando de ahorros, ¿quién puede ahorrar hoy en día en Cuba con los altos precios y el encarecimiento de todos los productos? Por ponerles un ejemplo, comprar una libra de cerdo se ha convertido en un lujo. Esta viene costando aproximadamente $3. Déjame saber en los comentarios a cómo está la libra de cerdo en tu país.
Este ejemplar que vemos acá se le conoce como berraco. No conozco mucho de este tema, pero según tengo entendido, estos son los que se dejan para la reproducción. El término berraco en Cuba significa una persona poco agraciada, torpe o inútil. ¿Qué significa berraco en tu país? La verdad no sé cuántos de ustedes lo recuerden, pero este ditú se le conocía como las ruinas. Antiguamente, con un CUC, el equivalente a $1, te compraba 5 croquetas y una lata de refresco. Lo que viene quedando en este sitio hace gala de su nombre. Este lugar se caracterizaba por estar siempre lleno de personas. Todos venían aquí con sus amigos y familiares a sentarse, a pedirse una cerveza y a disfrutar y compartir. Con el paso del tiempo, la desidia y el abandono, ya todo se ha perdido en la Cuba de hoy. Cuando los medios de prensa informan que se avecina un huracán, todos salen a buscar algo. Algunos necesitan velas, otros intentan conseguir pan, galletas y comidas enlatadas. Los que no cuentan con las posibilidades ni los medios intentan vender o cambiar artículos que no usan o objetos personales por comida. El cubano de a pie vive del diario. Por lo tal, sabe que tiene que cocinar la poca comida que le queda en el refrigerador antes de que ésta se le eche a perder con los apagones. En unos minutos estaremos pasando por los lugares donde todos se reúnen para comprar algo de comer. Con la agudización de la crisis energética que atraviesa el país, todo se ha vuelto más complicado. Algunos municipios llevan más de una semana sin agua ni electricidad. Cuando esto sucede, a los niños les resulta difícil asistir a la escuela, y los mayores se sientan en las afueras de sus casas para distraer la mente viendo a las personas pasar. Antiguamente las personas iban a los parques a hablar de deportes, principalmente la pelota. Se veían muchas personas discutiendo y gritando en el buen sentido de la palabra, hasta el punto de llamar la atención y las personas pasar por alrededor preocupadas, pensando que existía algún problema, pero no. Realmente era la adrenalina. Hoy en día en estos tiempos es muy común encontrarnos los parques llenos de personas cansadas y obstinadas de enfrentarse día a día a esta situación. Ya casi nadie habla ni discute de deporte en Cuba. Hay otros temas más preocupantes como lo son la avenida de Villa Blanca totalmente vacía. Hay serios problemas con el combustible y esto se ve reflejado en las largas colas que se están formando en las gasolineras. Colas que incluso pueden llegar a durar varios días. Si seguimos así, el nuevo aumento de precios en el transporte y los servicios no va a tardar en llegar. Esto que vemos a la izquierda se les conoce como matahambres. Aquí se venden varios productos un poco más asequibles para el bolsillo de los cubanos. La mayoría son establecimientos estatales donde las condiciones higiénicas no son las más apropiadas, así que si vienes de visita a Cuba, no te recomiendo comer nada que sea barato ni nada de comida callejera. La mala manipulación de los alimentos y el mal estado de los mismos por la falta de refrigeración ha forjado en los cubanos estómagos de hierro. Al mismo tiempo, el cubano ha desarrollado anticuerpos que se adaptan a cualquier tipo de situación. El ejemplo más cercano que les puedo ofrecer es el del agua. Esta viene con muchos químicos, incluido cloro y abate.
Si vienes de visita a la isla, evita el agua del grifo a toda costa, ya que te podrías enfermar del estómago e incluso llegar a parar a un hospital. Y hablando del agua, hay algo que recientemente escuché y quiero compartir con ustedes. Según la Organización Mundial de la Salud, bañarse todos los días puede ser dañino para la piel, ya que esto afecta a los aceites naturales y puede causar resequedad e irritación. Según los expertos, con bañarse 3 o 4 veces a la semana ya es suficiente. Al cubano de por sí le gusta bañarse todos los días, aunque a veces esto varía cuando se aproxime el invierno. Con la escasez de este preciado líquido, todos hacen lo posible por ahorrarlo al máximo. Se sabe el día que se acaba, pero no se sabe el día que vuelve a entrar. Tras el aviso de la inminente llegada de un huracán, el cubano hace todo lo posible por mantener las calles limpias. Esto se hace en los barrios para que la basura no obstruya el alcantarillado y el agua no penetre en el interior de las casas. Todos los vecinos aportan su granito de arena, no solamente cuidan sus casas y las fachadas, también ayudan a los que no tienen y a los más vulnerables. El cubano hace lo que puede con lo que tiene, pero lamentablemente la recogida de basura por falta de personal, de neumáticos o combustibles ha convertido las esquinas en vertederos interminables. Para nadie es un secreto que los hospitales están llenos de personas con dengue, oropuche y otras enfermedades causadas por los mosquitos y la contaminación. En un país donde comer diariamente es un reto, imagínense lo que es estar ingresado en un hospital donde las condiciones dejan mucho que desear. Esto sin contar todos los gastos que tienes que realizar. Las personas en Cuba se han adaptado a vivir sin electricidad. En el oriente de nuestro país la ponen 3 horas en la mañana y 3 horas en la noche. El día tiene 24 horas, por lo cual tienen que estar 18 sin corriente. 3 horas de electricidad no son suficientes para que el refrigerador congele los alimentos ni cargar todos los equipos. Las personas se ven obligadas a comprar lo que se van a comer en el día y en ocasiones tienen que cocinar los alimentos con leña o con lo primero que aparezca. Esto se debe a que en muchas ocasiones el servicio del gas también se encuentra afectado. Lo de la basura y la escasez de medicamentos es algo que ya todos conocemos. La dificultad para conseguir la comida, la electricidad y la escasez de agua se han convertido en los temas más hablados en toda Cuba. Protestamos. Ahora aguántate. En la calle Reina resaltan los rostros de la desesperación. Se acerca un huracán y las personas hacen todo lo posible por vender sus mercancías. Las colas que se hacen últimamente son por el picadillo a granel, la masa de croqueta y el tan codiciado pan. A este último le rebajaron 20 gramos por el déficit de harina que atraviesa el país, para así poder garantizar el abastecimiento a toda la población. El cubano desde que se levanta se enfrenta a una lucha sin precedentes. En esta calle se observan múltiples jóvenes tratando de llevar el sustento de vida a sus hogares.
Es mejor salir a vender algo y ganarse la vida honradamente antes que andar en malos pasos. Donde la vida es más dura, las ganas de luchar son más fuertes. La realidad es que por mucho que se luche en Cuba, no se alcanza a ver la luz al final del túnel. Los que cuentan con las posibilidades terminan emigrando y los que no hacen todo lo posible por cumplir el mismo objetivo. En la cola del pan se alcanzan a ver personas de todas las edades, pero principalmente ancianos que no les queda más remedio que permanecer las horas necesarias en este sitio para poder alcanzar un pedazo de pan. Nos hemos quedado con una población envejecida y sin fuerza de trabajo laboral. La mayoría de las personas